como empezar la feria. Para darles que hablar. Sobre todo por mí. Ahí va. Bueno, parece que me tocó a mí. He hecho cosas muy raras en mi vida. Y esta es una. ¿No? Estar acá haciendo la presentación de un libro de una queridísima amiga y admirada amiga. ¿Puedo decir algo? Sí. Cuando llamé a Laura para invitarla, me dice, ¿y tú querés que cante? Claro. Digo, no, yo no quiero que cante, yo quiero que actúe. Y ella niega que es actriz y yo sé que Ella insiste con que yo soy ella actriz. está acá como actriz y amiga. Porque Ana hace muchos años escribió un personaje para mí, para un espectáculo de boleros que hice, uno de los espectáculos que más me gustó hacer en la vida. Y Ana escribió el personaje, delineó un personaje que se llamaba Diva y que yo tenía que, digamos, basarme en él para el espectáculo. Fue muy divertido, nos divertimos mucho trabajando juntas y yo me divertí después mucho haciendo un personaje arriba del escenario y que la gente se creyera lo que yo estaba contando, que era todo ficción, ¿no? No sé, ahora sí, no, yo estaba lejos. Bueno, lo primero que me pasó cuando Ana me dio el libro, cuando me mandaron el libro los amigos de UM, fue tener la posibilidad de recuperar la lectura en papel, porque debo confesarme una lectora de Kindle, de lectura digital, no de internet, porque me vuelve loca, no me gusta leer pantalla brillante, soy adicta al Kindle, he pasado a leer muchísimo más de lo que leía antes, por cuestiones económicas, primero que nada, y después por cuestiones prácticas. A mí me encanta estar en la cama, permiso Anita, así, con el Kindle, las manitos adentro y el Kindle afuera, y con el libro se me complica un poco más, pero no ha sido imposible. A mí me encantó Campo de Batalla. Hubieron muchas cosas que me llamaron mucho la atención del trayecto. Lo primero que me llamó la atención es no poder reconocer el lugar donde se produce esta novela, porque el lenguaje para mí al principio era como confuso, era un poco neutro, pero también era un poco antiguo y también un poco contemporáneo, y si bien al principio eso me desconcertó, después me atrapó completamente. Yo soy de las que piensa que este libro no merece una segunda parte, sino una saga. Yo quisiera una saga de Nora de Bremen, con ese personaje. Me encantaría que fuera una saga que después se convirtiera de verdad en una saga de cómic ilustrado. Me encantaría. Toma nota. Y me encantaría que se convirtiera en una serie, siempre y cuando yo pudiera hacer la música. Y ahí sería mi revancha, ¿no? Voy a decir algunas cosas que anoté, pocas, y después voy a leer una parte que después, cuando iba por la página 124, me acordé que se podía subrayar los libros, que yo no me acordaba. Entonces subrayé una parte que me va a gustar compartir con ustedes. Foxy se llama el zorro. Después aparece el del 6, el hermano de la madre, el padre, el matrimonio mayor que no tienen hijos pero que tienen sobrinos del 1, ella y él, el matrimonio que se pelea del 4, la tía Noemí, me parece bien con nombre. Y yo ya la quiero, a la tía Noemí la quiero porque está nombrada también, ¿no? En el 5 vive un viudo, que no, yo creo que no es viudo, pero bueno. Renacuajo, me encanta que le diga Renacuajo. En la página 20 recién sabemos que el del 6 se llama Jules. También sabemos que la protagonista es Louise. Pronto Jules será Frankie y Louise será Nora de Bremen. Y yo ya la amo a Nora de Bremen. Y quiero leer un pedacito nomás.
solo dos tramitos. No, en esto de buscar respuestas confirma uno está solo con uno mismo y nadie más. En realidad, solo con los libros y uno mismo. Y más adelante dice, quizá debería hacer una lista con las preguntas que considera más acuciantes. ¿Por qué no hubo mujeres que pensaron ideas? ¿Por qué los pensadores contemporáneos una y otra vez se refieren a los mismos pensadores no contemporáneos? Y sobre todo, ¿para qué sirven las ideas contemporáneas y las no contemporáneas? Eso, ¿para qué sirven? ¿Por qué la maestra nunca lo dijo? Dio por sentado que había que estudiarlas, entenderlas, como si fueran listas de todos los productos que uno puede encontrar en un supermercado. Ojalá se agote la edición y haya muchas otras más. Siempre es complicado, señala. Nunca me di cuenta de que los personajes no tienen nombre y que ella les pone apodos o nombres de acuerdo a cómo los va percibiendo. Es genial. Y tan real en un niño, además. Yo, es lo último que voy a decir, que la cara de esta protagonista de Nora de Bremen para mí tiene la cara de mi sobrina nieta, de Lola, ¿no? Y me encanta porque podría ser perfectamente haberte inspirado en ella. ¿Es rubia o morocha? Morocha. Ah, está. Porque Luis es morocha. Sé poco de Luis, pero es morocha. Ah, perfecto. Tiene un pelito así. Sí, esta es morocha. Sí, no sé. Elisa Silvestre. Creí que seguíamos, pero no, cantando. Bueno, otra vez buenas tardes, un placer estar acá. Le agradezco a Ana la invitación y a Martín Fernández de la editorial No es la primera vez que presento o hablo o escribo sobre un libro de Ana. Y bueno, todos saben, supongo, los que están acá, que tiene una obra muy vasta, no solamente de narrativa, que tiene como 10 libros de narrativa entre novelas y cuentos, sino que también ha transitado otros géneros, como el autorretrato, el libro donde autorretrata a Homero Alcinac de Benet, o el libro sobre el plan Ceibal, o en fin, otras cosas que ha hecho de las que no vamos a hablar, o las obras de teatro que también ha escrito. De toda esa vasta obra, que es vasta, siempre es, Ana sabe, pero lo voy a decir otra vez porque me sirve para lo que voy a decir después, mi preferida creo que es, hasta ahora y quizás para siempre, porque realmente me conmovió muchísimo, El señor Fisher. Una novela muy grande, donde muy ambiciosa, donde se habla de los temas principales de la literatura de todos los tiempos, como el bien, el mal, las frustraciones y otras cosas, de las que ahora no vamos a hablar. ¿Por qué hablo de señor Fisher? Porque es una novela que tiene más de 500 páginas, es una novelaza, y es todo lo contrario a Campo de Batalla, que no solamente es un libro menor en cuanto a volumen y cantidad de páginas, sino que es un libro de tono menor, no porque el señor Fisher no lo fuera, sino porque este es un libro de tono menor al lado de aquel, porque es fundamentalmente un relato de aprendizaje. Un relato de aprendizaje, un relato de educación. Ya habló Laura acá de que la protagonista es una niña, Luis, una niña que tiene unos 12 años, en el transcurso de los días o meses o semanas que tiene la novela. Y sin adelantarme demasiado voy a decir 2 o 3 cosas para los que aún no la leyeron, sepan de qué estamos hablando, y además queden más enganchados para comprar la novela y leerla en este fin de semana, por ejemplo. Luis es una niña absolutamente encantadora, deliciosa, adorable, de la que uno se enamora apenas empieza a leer la novela, porque es una niña madura, muy inteligente, perspicaz, sensible, que está pasando por un momento malo de la vida, como sucede generalmente en las novelas de aprendizaje, que el personaje transita de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la juventud y quizás más adelante a la madurez,
Pero hay algún conflicto que va a modificar su vida o las decisiones que toma o los pasos que da. Y eso es lo que le pasa a esta niña, porque la novela empieza cuando se muda con su madre. Su madre es una persona muy fría, muy distante, muy extraña, muy misteriosa, que tiene una relación que la niña parece la madre de ella en realidad. Es una mujer muy extraña, es un personaje al que se le podría entrar en otra novela, porque acá queda ahí como a media, entre el gris y el blanco y el negro, y no sabemos demasiado de ella. Presentimos o intuimos cosas de la madre que podemos equivocarnos. Pero ella se tiene que ir a un apartamentito humilde a vivir con la madre y extraña terriblemente al padre, porque con el padre sí era muy cariñoso, todas las noches le leía un cuento, plantaba árboles en el jardincito que tenían, etcétera, etcétera. A esa niña no se le dan explicaciones de por qué la nueva vida, y ella tiene que ir adaptándose, hay como un pequeño relato de resistencia a todas las cosas que le pasan, y ella tiene una gran imaginación, y gracias a la imaginación y gracias a que piensa que su futuro está en la escritura, porque primero tiene otros planes, pero después cambian y quiere ser escritora, esa imaginación de la futura escritora de alguna manera, por un lado va produciendo en el relato otros relatos más pequeños que se van alternando con el principal. Algo de eso decía Laura cuando decía los personajes no tienen nombre y a muchos de ellos ella les cambia el nombre, quizás lo tenían, pero les cambia el nombre según la percepción o la impresión que esas personas le dan. Esas personas son los nuevos vecinos de ese edificio feucho al que se muda con la madre y que ella empieza a tratar de diferente manera. En ese mismo edificio, en el tercer piso, porque son 6 departamentos nada más, vive un niño que se llama Jules, como adelantó Laura, que va a ser compañero de ella de escuela. Un niño que al principio a ella le parece un horror y él también no dice nada bueno de ella, pero que se hacen amigos entrañables, y creo que si ella es la protagonista, Jules es el mejor compañero de la protagonista y por momentos es tan protagonista como ella. Y bueno, juntos pasan por un montón de cosas. Yo escribí una reseña para Brecha de esta novela, apenas salió, y voy a hablar un poco de eso porque voy a hablar después rápidamente, porque sé que el tiempo, mostramos un reloj cerca, por las dudas. Martín, que no te veo, haceme una seña cuando esté excedida para que puedan seguir hablando ellas. Pero cuando la leí, yo pensé, esto no tiene que ver, vieron que siempre se habla de la novela de aprendizaje refiriéndose a una forma alemana del Bildungsroman, que es la novela de aprendizaje, que de alguna manera se formateó de la mejor forma en el siglo XIX. Pero arranca mucho antes. Ustedes recordarán en el Renacimiento cuando leíamos en el Liceo La Picaresca y leían El Lazarillo de Tormes, que es un relato de aprendizaje. Y antes hay más y hoy hay más y son muy variados. Entonces yo pensé, no es esto tanto la novela de aprendizaje del Bildungsroman, que el personaje no era tan libre como es esta niña, y tiene una libertad dentro de sus padecimientos, una gran libertad, gracias a su gran imaginación. Y enseguida la relacioné con Mujercitas, la novela de Louise May Alcott, porque la niña se llama Louise, la autora de Mujercitas se llama Louise. Joe, el personaje femenino más importante, bueno, más rebelde, más que todos queremos más quizás, de Mujercitas, Joe, que tiene 15 años, no 12, también le gusta escribir. También se hace amiga con sus hermanas del vecinito. O sea, había muchas coincidencias y yo dije, no hay más que Ana está homenajeando, porque fue una novela que rompió todo. En determinado momento en Estados Unidos, las historias de las hermanas March, y yo dije, Ana está agarrando por ahí, porque ahora se están haciendo muchas lecturas de género de Mujercitas, porque da el paño como para que se hagan. Entonces, cuando Ana, no sé, nos comunicamos después y me dice, ¿sabes qué no? Increíblemente no pensé en Mujercitas, aunque fue un libro que leí mucho y Joe fue el personaje,
no había hecho esa relación. Y me dice, en realidad la relación que yo hago es, y ahí me cayó la ficha de que mi memoria está cada vez más llena de agujeros, porque me dice, en realidad la relaciono con otra de mis novelas que yo leí en su momento, El hombre quieto, donde hay un personaje que se llama Roberta, que tiene una hija que se llama Luis, que toca el piano porque la madre la obliga a tocar el piano, y en un momento Jules dice en Campo de Batalla que se imagina a Luis aporreando un piano. Yo no había hecho realmente esa relación. Pero ahí en ese diálogo también me dice Ana, en realidad yo pensé mucho en Mafalda. Sí, le digo, yo después pensé en Mafalda a medida que ella me decía esas cosas. A veces no es fácil hacer una relación directa entre el personaje de una tira y el personaje literario de un relato novelístico, ¿verdad? Pero por supuesto que puede hacerse por más que los lenguajes sean distintos. Y por otro lado, Luis en la novela tiene una cosa que yo le decía a Ana, esto por momentos parece que corre el riesgo de volverse inverosímil, porque esta niña de 12 años que está en 5º grado de escuela, tiene un conocimiento, claro, es una escuela muy especial porque les da materias como historia de las ideas contemporáneas y los niños en clase tienen que hablar de la posverdad, del posfeminismo, de la post... Y la niña habla de esas cosas con cierta, como si supiera de eso y puede hablar de los kurdos y puede hablar de las guerras, del terrorismo y un montón de cosas que uno piensa, una niña de 12 años, por más que hablan de muchas cosas, más de las que nosotros hablábamos cuando teníamos 12 años, por supuesto, es como mucho, pero eso entonces sí me la aproximaba a Mafalda, porque se acuerdan además que Quino, siempre decía Quino, la niña Mafalda, porque para él siempre fue una niña, aunque hay gente que dice Mafalda no tiene edad, puede ser que no tenga edad, pero él la construyó como niña. La niña Mafalda vive siempre tratando de resolver el dilema de cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Y Luis hace lo mismo, de alguna manera, porque está siempre con ella y le pregunta, ella es introvertida, en clase no es que participe tanto, hay otros que participan mucho más, hay uno... el loco Karl, que aparece en la clase con una bandera del Partido Comunista cuando son los 100 años de la Revolución Rusa, y otras cosas, porque se habla de Jules, que resulta ser un anarquista, ludista, o sea, hay cosas que uno, pero es genial, porque toda esa extrañeza, sumada a la extrañeza que suelen tener los textos de Ana con esa desterritorialización, Laura decía al principio, no sabía dónde estaban, no, nunca sabemos dónde están. Podemos imaginar, porque en la clase hay niñas que usan ¿no? ¿Cómo se llama lo de las mujeres? Burka, ¿no? Claro, y otro que viene yo qué sé, de Melilla. De Melilla viene una, de Melilla de allá, ¿no? Hay un kurdo, hay un checheno, siempre me lo conté. Claro, hay varios lugares, entonces uno se imagina, bueno, acá en este momento hay mucha migración, pero tanta no tenemos. Y podría ser una ciudad europea donde sea, pero no importa. Lo que importa es que Ana reúne a todas esas personas, porque lo que hay ahí es un multiculturalismo que va impregnando la cabeza de Luis y de Jules, que primero parece, según ella, un tipo muy cuadrado que podría recordar a Manolito, pero no voy a seguir con la historia de Mafalda, no voy a seguir, porque está esa cosa que siempre tiene Ana de la extrañeza en sus textos, que siempre aparece, los mismos cambios de nombres también le dan esa cierta extrañeza, que el matrimonio mayor del primer piso de los vecinos de ella le llame él y ella, que a los otros les invente nombres según el aspecto o las actitudes que asumen, en fin. Pero yo quiero, antes de dejar, para no seguir con esto, dos cosas que me parecen fundamentales en esta novela, ya ahí hablando de la construcción literaria. Una de ellas es la voz narrativa que Ana logra, que me llamó muchísimo la atención y creo que es la sorpresa de este libro, de esta novela, de esta narración. Porque la voz que narra el relato, por momentos parece, aunque habla en tercera persona o en segunda persona, dependiendo, pero por momentos parece que fuera Luis. No necesariamente lo es, pero por momentos parece que fuera Luis. Por momentos parece la voz que narra. Y por momentos, y que me disculpe la autora si no está de acuerdo,
hay una voz autoral ahí, porque yo lo que decía es, acá, yo sé que hay escritores, Ana es una de ellas, que dicen, yo no estoy nunca en mi literatura. Mentira, no le crean demasiado a las escritoras ni a los escritores, porque ellos dicen, lo que dicen de su obra es otra construcción como su obra. Quizás no queda escrita, pero lo que sucede con esta voz narrativa es que las preocupaciones de Ana Solari, sobre todos esos temas de este siglo XXI y de todas las guerras y de todos los problemas que esas guerras traen y de todos los entrecruzamientos de diásporas y de migrantes y de todo lo demás que hay, que son preocupaciones de ellas, están en el libro, en la voz de estos chiquilines, y si no en la voz, en la puesta en escena de las clases, que las clases y los maestros y todo lo demás son una cosa aparte. Entonces creo que esa voz narrativa que pendula entre la voz de la niña y la voz que narra, que es una estrategia literaria como cualquier otra, y la voz de la autora que yo la oía detrás de todo, están ensambladas de forma realmente magistral. Y lo último que quiero decir es cómo en el discurso de Luis no hay el menor resquicio, no hay la menor interferencia maligna entre la voz adulta y la voz infantil. Porque ella no deja de ser una niña entrañable que uno por momentos quiere proteger, porque le pasan cosas que a los niños no le deberían pasar, y uno quiere que no le pasen, que sea muy feliz y que tenga las cosas que ella querría tener. Pero por otro lado, inmediatamente, junto con esa voz, sale esa otra voz de la niña, madura, reflexiva, inteligente, y que sabe más cosas de las que uno imagina que una niña de esa edad puede saber. Aunque es ficción, siempre tendemos a compararla con los niños reales, cosa que no hay que hacer porque es una criatura de ficción y por lo tanto puede tener las libertades que se le dé la gana. Así que dejo por ahí para que Ana y Laura sigan antes de que toque el timbre y nos bajen las... Yo solo voy a decir una cosa, que escuchándola... No me gusta hablar al micrófono. Digo que desearía con todo el corazón que existiera la Feria del Disco, que se hicieran presentaciones de discos como se hacen presentaciones de libros, y que hubiera gente que comentara discos como vos estás comentando este libro. Alicia, la verdad que... Gracias. Vamos a ver. Yo voy a tener que responder alguna cosa, ¿no? Venga. Yo no sé si sé tanto sobre el libro y sobre los personajes como ustedes dos, pero vas a intentar. Quiero aclarar algunas cuestiones. No, la voz autoral no está, pero es cierto que me ocupan determinados temas, sino la pajualina y la última ropa que me puedo comprar en Zara, por lo tanto eso es lo que aparece, perdón, es lo que aparece en Luis, ¿no? Eso es cierto. Y lo que decís en relación con la voz narradora, con ese estilo, que también está en Sir Fisher, es el estilo indirecto libre, que hace que, esto es técnico, pero ya que estamos, eso hace que el lector nunca sepa quién está diciendo la cosa, si lo está diciendo el personaje, entonces yo me meto dentro de la cabeza del personaje y lo estoy escuchando, o si es una voz narradora medio oculta. Y a mí es un estilo que me gusta mucho porque entabla rápida cercanía con la lectora. Eso por un lado. Por el otro lado, y lo de Mafalda y los niños y no sé qué, cuando yo le di el libro a Martín, que era no sé dónde se sentó, y lo leyó, los niños tenían 10 años. Entonces Martín me dice, ¿qué parece? 10 años, bueno, está bien, 10 años, capaz que no, 12, Mafalda. Ahí salió Mafalda y Martín, todos leímos Mafalda, leímos Quino, yo crecí con Mafalda. Me dice, bueno, está, nadie dudó de Mafalda, nadie le fue a decir a Mafalda que era inverosímil todo lo que decía Mafalda. Yo me quedé tranquila, dije, si estos chiquilines caminan, caminan. Entonces, ¿qué sucedió el lunes? Acá hay un colega que quiero mucho. El lunes fui al preestreno de un documental, Soñar Robots, de Pablo Casacuberta, que para mí debería ser visión obligatoria de todo el mundo, que tiene que ver con cuestiones vinculadas al Plan Ceibal, lo que el Plan Ceibal apoya, y hay gurisitos que después aparecieron ahí, es como si hubieran salido de la película, y estaban ahí unos gurumines así, ¿no?
de un rincón de San Jacinto, unos chiquititos que cuando yo los vi en la pantalla, digo, pero son los míos, mirá las cosas que están diciendo, mirá lo que hablan, mirá lo que piensan, mirá lo que hacen. Con una total naturalidad, eso, juegan al Scrabble y además discuten esta palabra, no sé qué, además hablan de robótica y ya se hacen preguntas filosóficas y miran los árboles y piensan dónde están las leyes del giroscopio y yo no sé cuántas cosas. Digo, pero existen, yo no estaba tan equivocada. Esos niños existen y además esto que yo digo, entrañables, son de San Jacinto, unas ratitas así divinas, que yo me los hubiera traído acá hoy. Claro. Es decir, miren, muéstrenle a la gente Claro. que los niños sí. Claro. Entonces sí, yo dudé cuando... yo me enamoré de Luis, yo no sé ni cómo llegué a no se van a Luis, enamorar. pero me encantó Luis, además me gustó las cosas que hacía cuando, y todo el lío con la Revolución Rusa y Rosa Luxemburgo, y yo no soy muy afín a la cuestión del género, ni por asomo, pero ella sí. Luis salió defensora de las mujeres y del género, y yo decía, ay Luis, no te metas en eso, que es palío. Y la tipa iba, y dale, y después con no sé qué, y todas las cosas racistas, y entonces, ¿no? A los blanquitos que aporrean a un pobre chiquilín que no le dice, son unos quesos holandeses, ¿no? Y tal, yo también me saqué la gana de alguna cosa, los racistas estos del demonio los echan de la escuela. Claro. Y una parte que sí me gusta mucho es cuando viene la refugiada de Melilla, que dice que viene de un, ¿cómo es? Viene de un pasado malo a un futuro mejor. Y después se termina yendo porque lo mejor que era el futuro de este lado era menos malo que el pasado malo. Entonces, yo con eso me divertí mucho. Y me divertí también, es el libro que fue antes de la pandemia, pero después todo el proceso posterior fue durante la pandemia. Y no estaba previsto, ¿verdad Martín? Que saliera este año, iba a salir. No sé, estaba previsto otro libro, perdón el micrófono, gracias, ya te veo cara de odio o de rezongo. No estaba previsto y cuando se arma el lío de la pandemia y que estamos todos de bajón y todo mal, yo le dije a Martín, hay que reírse un poco acá, vamos a ver el otro, era un señor Fischer tropical, o sea, más complicado. Digo, Martín, vamos a hacer esto, que la gente, por lo menos una sonrisa, vamos a lograr una sonrisa. Y a mí me hizo sonreír escribir ese libro y fue como, ay, respiro un poquito, porque todas las noticias todos los días eran horribles. Entonces, a mí, Luis y Jules y todos sus amiguitos, me encanta el loco Carl, por ejemplo, me encanta el marxista que cuelga la bandera del Partido Comunista y nadie sabe como un niño de 12 años dónde consiguió semejante cosa. Hay muchos homenajes en el libro también, ¿no? Una cosa así. Y bueno, Martín estuvo de acuerdo en sacarlo y yo creo que no nos equivocamos, Martín, que... Yo igual quiero hacer una mención especial, acá debería estar mi hermano, que hizo el epílogo gráfico, y quiero decir que también el afecto que le siento a este libro es que por fin pudimos concretar con Héctor un trabajo en equipo de hacer algo que combinara su trabajo creativo con el mío. Él varias veces participó, pero siempre fue como, bueno, una cosita. Pero acá hubo un trabajo de equipo y una empatía muy grande en la comprensión de los temas y traducir la esencia de algunas cosas importantes del libro en esas ilustraciones que a mí me parecen realmente muy buenas y que esto se va a exponer en enero en una galería, o sea, estas ilustraciones en Manantiales. Estas ilustraciones que son originales para el libro son una colección, que es eso, y eso se va a exponer en el marco de otra cosa, pero también de la obra de mi hermano. Y además también quiero decir que el viernes, el lunes, en la entrevista que yo no me esperaba que lo iban a llamar y que iba a salir al aire junto conmigo, digamos, yo siempre pensé que fue al revés, porque él había hecho una gran exposición en el Blanes, que es Campo de Marte, yo de la guerra, campo, no sé qué, yo dije, ay Dios mío, le robé yo el nombre a él, campo de batalla, la plagiaria soy yo. Y resultó que fue al revés, que él leyó el libro, quedó encantado y entonces asoció y la exposición se llama Campos de Marte en relación con esto. Digo, los dos somos muy fanáticos de la guerra,
por otro motivo, ¿no? Hay que aclarar eso, que hablamos así con mucha fluidez. ¿Vos te acordás de la tregua de Navidad? Sí, 1917. ¿Vos te acordás? Vos te acordás, ¿no? Sí, claro, nos acordamos Claro, los dos. claro, como si lo hubieran vivido, ¿no? Exacto, no, y bueno, y tal cosa, no sé qué, sí, qué barbaridad, Waterloo y cosas por el estilo. Pero en todo caso, me encantaría que estuviera él acá, que diría esto parecido, pero en un tono mucho más serio y más denso, pero bueno, era eso lo que quiere decir. Porque hay otra cosa, la novela tiene humor. No es que haya que reírse de todo el tiempo. Yo que no soy muy de reírme cuando leo, pero esbozaba una sonrisa, de vez en cuando, que ya es mucho conmigo. Pero sobre todo la sonrisa era por las acciones de Luis y de Jules, que ahí también se cambian los nombres. Yo lo digo esto porque es muy gracioso. Cuando ese niño, Jules Benoit, dice que cuando sea grande quiere ser ladrón de bancos. Entonces ella le cambia inmediatamente el nombre, apenas se conocen por Frankie, porque Frankie le parecía más apropiado para un delincuente. Y entonces él, para no ser menos, se lo cambia a ella, que era Luis, y le pone, como recordaba Laura, Nora de Bremen, que le parece mucho más adecuado para una escritora. Y sabes que yo fui, enseguida busqué Nora de Bremen, por si había una, ¿no? Porque uno tiene que estar preparado para cualquier... No, nada, todo Bremen, la ciudad de Bremen, que es una belleza en Alemania, pero Nora de Bremen no aparecía. ¿Vos te vino el nombre? Porque no, suena bárbaro el nombre. Suena muy bien. La saga tiene que Entonces ser. En la novela, perdón, se dice permanentemente, no permanentemente, pero muchas veces se dice Jules barra Frankie o Luis barra Nora de Bremen, o a veces ella le dice Frankie y él le dice Nora, y en ese juego permanente que nos recuerda todo el tiempo los juegos de la ficción y la imaginación, que yo creo que la imaginación de esa niña es una cuenta aparte, de cómo de cada cosa hace una historia, de cada cosa construye un relato nuevo que se va hilvanando con los anteriores, y cómo todos después encuentran todo un bordado, digamos, que tiene sentido en la obra. Eso me parece genial. Pero Nora de Bremen, no sé. Pero ahora voy a tener que decir de dónde sale Nora de Bremen, porque eso está robado. Si es que sale de algún lugar. Yo Sale no de lo algún encontré. lugar, pero no sale de Google. Ah, bueno. Google no, sale de... Un día estaba con la mujer de mi hermano, que es alemana, los alemanes que vivían en Rumania, que se quedaron sin patria porque se fue toda Alemania, y estábamos hablando de los nombres que tenía cada una, no sé qué, de cuando uno era más chico, ¿no? Y ella se llama Sabine, y me dice, yo a veces no decía que me llamaba Sabine, yo me cambiaba el nombre, y yo, yo decía que era Nora de Bremen, porque sonaba mucho más fuerte, mucho más importante, y que me iban a respetar más. Por esa cosa también de la circulación, de ser alemán, no sé qué, todo el plan, ¿no? Yo digo, Nora de Bremen, qué fantástico. Dice, sí. Y ta. Y después apareció en el libro porque es genial que alguien se invente semejante... porque es con nombre y apellido, ¿no? Digo, Claro. Dejando el lado aristocrático de o patriciado, pero bueno, eso es, por eso no lo encontraste. Con razón, bueno. Yo hago todos los deberes, ¿viste? Por la duda. Yo quiero saber la evolución, qué pasa con estos personajes, quiero saberlo, ¿viste? No me pasa con muchas novelas eso. Tú y Julio insisten mucho en que yo la continúe. Sí, yo la extraño a Luis. Sí, claro. Yo quiero saber qué pasó, cómo le fue con el padre, qué hizo, si la escuela, si Frankie, o sea, quiero saber cómo hizo cuando terminó las clases. No, se escucha, ¿no? Nada, para confirmarte que estás completamente acertada en los niños, así te cuento la última de Lola, de mi Lola, que tiene 10, le preguntó a Cristina, a su abuela, el otro día, Abu, ¿qué es la lucha de clases? Ahí tenés. Ni se sabe dónde lo había escuchado, por qué, seguramente en una conversación o la tele prendida, qué sé yo, y Cristina se lo explicó bárbaro, nada más, ¿no? Es maestra, súper didáctica, pero digo, hay niños así, claro que sí. Tiene que ver mucho con el estímulo de alrededor, ¿no? El entorno. Totalmente de acuerdo, sí. En todo caso, yo disfruté mucho escribiendo esta novela, no sé si va a haber una segunda parte. Puede ser más grande, ya crecida, de 18 años. Ay, adolescente, qué horror, no me gusta los adolescentes. No, 18 años ya pasó la adolescencia. Si a los 12 tiene esa vida, imagínate a los 18.
En el transcurso de la elaboración de esa novela, Ana y yo hablábamos muy seguido. Fue una pandemia telefónica. Sí, es verdad. Y hablábamos mucho de política, y esos temas de política que están en el libro fueron parte de conversaciones, pero no necesariamente digo que eso influenció en algo, pero sí que estaban presentes en la cabeza de Ana. Y la segunda cosa es que ella inventaba un personaje y le ponía el nombre y se llama Rená Cuajo, ¿no? Y entonces ella se divertía todos los días con esa cosa, todos los días. Ese testimonio quería agregar. Tenés que escribir más sobre estos personajes. Queda acá. No, creo, no sé. Adolescente no. Pero la Bueno. extrañamos. La extrañamos. Yo quiero decir Yo también también, la extraño. no, yo quiero decir que yo estaba terminando de escribir mi libro cuando sale Campo de Batalla y Es Y me acompañó tanto y me sigue acompañando porque lo vuelvo a leer y es otra Luis y me hace otras preguntas y me hizo reír, que también yo no me río fácilmente, me hizo reír fuerte, me hizo emocionar, me hizo darme cuenta que yo no soy un escritor, estaba escribiendo un libro, en cambio ella sí iba a ser una escritora. Y lo estoy leyendo de nuevo y me hace nuevas preguntas, o sea que estoy de acuerdo con lo de la saga de Laura. ¿Verdad? Sí. Vamos por la saga. Eso me pasó porque yo lo había leído cuando lo escribí en Brecha y ahora para esto lo volví a leer. Aunque lo tenía así de fresco porque no son esos libros que te complican la vida, y entonces lo recordás más. Claro. Porque es un disfrute leerlo, eso le puedo asegurar que Totalmente. es un disfrute leerlo. Y se lee rápido a pesar de que tiene como 220 páginas, así que es muy recomendable para ustedes, para regalar, para lo que sea, compren. Claro. Compren libros.